Me llamo Amanda Carter, y en la noche de nuestro 12º aniversario de bodas, mi esposo decidió que necesitaba una lección. Acabábamos de terminar una cena tranquila en una parrilla del centro cuando Andrew me llevó en el auto a una parada de descanso vacía a 60 kilómetros de nuestra casa. El aire estaba cargado con olor a lluvia, y el trueno retumbaba a lo lejos. Él dejó el motor encendido como si fuera un recado de rutina. Luego se volvió hacia mí y dijo: «Bájate. Caminar a casa quizás te enseñe un poco de respeto». Me quedé en silencio, mirando, satisfacción en su cara. Durante años, él había sido el que mandaba, decidiendo en qué se gastaba el dinero, con qué amigos podía verme, e incluso cómo debía vestirme para sus cenas de empresa. Esta noche se suponía que era para celebrar, pero él la convirtió en una muestra de poder. Cuando puse un pie solo el clima. Desde afuera, Andrew Carter parecía el marido perfecto. Era pulido, seguro de sí mismo y exitoso, el tipo de hombre que los vecinos admiraban y los colegas envidiaban. Dirigía un fondo de inversión que parecía ir de maravilla. Y en los eventos sociales, me presentaba como su media naranja, sonriendo como si fuéramos el ejemplo de estabilidad. Pero una vez cerradas las puertas, la máscara caía. En casa, Andrew creía que controlar era amar y obedecer era respetar. Empezó pequeño, casi imperceptible. Cuestionaba mis compras, preguntándome por qué yo. Elegía productos orgánicos cuando las verduras normales costaban la mitad. Llamaba a mi trabajo voluntario una pérdida de tiempo, insistiendo en que debería concentrarme en tener la casa lista para las visitas de sus clientes. Cuando me defendía, se burlaba de mi experiencia en finanzas, recordándome que él era quien ganaba el dinero de verdad. Él lo manejaba. Decía, yo solo lo gastaba. El desequilibrio crecía poco a poco, como el agua que erosiona la piedra. Andrew me animó a dejar mi carrera, diciendo que los viajes y las noches tarde iban a afectar nuestro matrimonio. Me pidió dejar que él manejara las cuentas para evitar confusiones. Pronto empecé a firmar papeles sin leerlos, convencida de que solo era rutina. En las cenas, me callaba con una mirada dura si contradecía sus opiniones. Me fui haciendo más pequeña, más callada, hasta que casi creí su versión de mí. Pero incluso en esos momentos, una parte de mí sabía que algo no estaba bien. La forma en que desestimaba mis preocupaciones. La forma en que me hacía sentir tonta por hacer preguntas sencillas. No era una pareja, era control. Y ese control era él, la base de su poder. Andrew pensaba que me había entrenado para aceptar mi lugar. Lo que nunca se dio cuenta fue que yo estaba atento, memorizando cada grieta en su máscara, esperando el día en que la arrancaría por completo. La primera grieta en el mundo cuidadosamente pulido de Andrew apareció un martes cualquiera. Entré a nuestra cuenta conjunta para pagar una factura y noté que faltaban $10,000. Cuando le pregunté, me quitó importancia, diciendo que era un gasto de negocios que yo no entendería. Su tono fue muy evidente, como si mi curiosidad fuera una ofensa. Esa noche me dije que no le diera tantas vueltas. Pero una vez que empiezas a notar cosas raras, ya no puedes dejar de verlas. 2 días después, mientras hacía la cama, encontré un pendiente bajo la almohada. No era mío. Recordé la cara que puso cuando se lo enseñé. Ese destello de pánico que rápido ocultó con molestia. Él dijo que era de la esposa de un cliente que había venido a cenar a casa. Pero la mentira sonaba demasiado pulida, demasiado ensayada. Mi instinto me dijo, me lo decía de otra manera. Empecé a llevar un cuaderno guardado dentro de un viejo libro de recetas. Cada retiro raro, cada excusa, cada momento que no cuadraba, lo anotaba. Al principio, las páginas estaban vacías, pero pronto se llenaron de fechas, cantidades y fragmentos de conversaciones. También empecé a grabar discusiones en mi teléfono,
disimulándolo bien en el bolsillo. Para cualquiera más, podría parecer paranoia, pero yo sabía bien. El control deja huellas. Las mentiras dejan patrones. El pendiente de perla y el dinero que faltaban no fueron accidentes. Ellos. Había advertencias. Y estaba decidido a no ignorarlas. En silencio, empecé a prepararme para la tormenta que sabía que venía. Sabía que no podía enfrentar a Andrew solo. Su mundo se basaba en la intimidación, en hacerme creer que nadie creería mi versión de la historia. Fue entonces cuando recurrí a las únicas personas en las que confiaba completamente. Mi hermano Marcus Carter fue el primero. Ex técnico militar que ahora trabajaba en sistemas de seguridad, él sabía cómo reunir pruebas sin levantar sospechas. Bajo el pretexto de actualizar empresas fantasma y bancos internacionales. Cuanto más investigaba, más claro se hacía. Andrew no solo me estaba ocultando dinero. Estaba armando un plan para escapar. Por último, estaba Rebecca Mills, una abogada con fama de desmontar a hombres que usaban el dinero como arma contra sus parejas. Rebecca sabía que el sistema legal era lento para actuar sin pruebas contundentes. Así que me dijo que siguiera documentando todo, que nunca enfrentara a Andrew directamente y que me preparara para presentar una demanda de emergencia en cuanto tuviéramos suficiente evidencia. Los tres juntos, ellos se convirtieron en mis salvavidas. Marcus me protegía. Valentina destapó la red financiera y Rebecca planeó el golpe legal. Durante 8 meses trabajamos en secreto, armando el caso ladrillo a ladrillo. Por fuera, yo era la esposa hermosa, sonriendo a los colegas de Andrews y riendo sus chistes. Pero bajo esa fachada, estaba reuniendo las herramientas para derribar su imperio. Él creía que tenía todo el poder. Lo que no sabía era que su control ya empezaba a escaparse de sus manos. Nuestra cena de aniversario había sido una celebración. El camarero de Mortons acababa de poner el postre cuando Andrew levantó su copa para brindar. Por 12 años, dijo con naturalidad, aunque sus ojos nunca llegaron a encontrar los míos. Forcé una sonrisa, saboreando la amargura detrás de la dulzura del pastel de chocolate. Horas después, su verdadero regalo se revelaría. En lugar de ir a casa, Andrew dirigió su Mercedes hacia la autopista. Las luces de la ciudad se desvanecían en el espejo retrovisor mientras el silencio llenaba el coche. Mis preguntas: ¿a dónde vamos? ¿A dónde vas? ¿Por qué por acá? Me respondía con monosílabos cuando finalmente llegó a una parada solitaria. El lugar no era más que pavimento agrietado y ventanas tapiadas. Golpeó el volante, disfrutando el momento, y luego me ordenó bajar. A 60 kilómetros de casa, sin impuestos, sin buses. Su voz resumaba satisfacción. Caminar quizás te enseñe respeto. Abrí la puerta despacio, con el corazón firme, el teléfono grabando cada palabra. Cuando el coche se fue, no lo seguí ni le rogué. En cambio, conté. A 60, viendo cómo las luces traseras de su coche desaparecían en la oscuridad. El aire olía a lluvia, denso y eléctrico. Él creía que me había dejado rota, varada y asustada. Pero una camioneta Ford negra estaba detenida detrás de la vieja gasolinera, con las luces apagadas. Marcus salió, con un paraguas en la mano y un termo de café bajo el brazo. ¿Conseguiste todo?, preguntó. Asentí, levantando el teléfono. Cada palabra. Un rayo partió el cielo justo cuando caían las primeras gotas. Andrew pensó que había planeado mi humillación. En realidad, me entregó la última prueba que necesitaba. Para cuando Marcus y yo llegamos a la ciudad, la tormenta ya estaba en todo su apogeo. Láminas de lluvia golpeaban el parabrisas como si la noche misma quisiera borrar lo que acababa de pasar. Pero cada detalle importaba,
y habíamos ensayado esta parte con cuidado. No iba a casa. Iba a un lugar donde Andrew nunca pensaría buscar. El hotel estaba en una esquina tranquila cerca del río. Sus luces cálidas y el vestíbulo de mármol pulido se sentían como otro mundo comparado con el desolado área de descanso. Entré sola, el pelo húmedo, las manos temblando justo lo suficiente para que pareciera real. En el mostrador, una joven empleada levanta tal como Rebecca me había aconsejado. El hotel ahora tenía registrada la fecha, la hora, mi estado y mis palabras. Me registré con mi apellido de soltera, Amanda Harrison, usando una tarjeta de crédito de emergencia que Andrew no conocía. La habitación 412 era pequeña pero segura. Las cortinas amortiguaban la tormenta afuera mientras cerraba la puerta con llave y ponía la cadena. Por primera vez en años, sentí un poco de control. Andrew pensaba que estaba atrapada y sin poder. En realidad, yo ya llevaba 2 pasos de ventaja. Mientras Andrew manejaba a casa, imaginándome rota, el verdadero trabajo ya estaba en marcha. Marcus puso su laptop en el escritorio pequeño de mi habitación de hotel, transfiriendo el archivo de audio desde mi teléfono. Las palabras sonaban con una claridad escalofriante. Necesitas una lección, Amanda. Caminar quizás te enseñe algo de respeto. Su voz, tan fría y segura, llenaba la habitación. Era el tipo de prueba que ningún juez podría ignorar. Al mismo tiempo, Valentina vigilaba la actividad financiera de Andrew desde su oficina al otro lado de la ciudad. Horas antes, había registrado una transferencia de $10,000 a una cuenta en las Islas Caimán. No fue la primera vez, y seguro que tampoco sería la última. Sus hojas de cálculo mostraban un rastro de bienes ocultos que se remontaban casi 2 años atrás. Al principio eran transferencias pequeñas, luego más grandes, todas pasando por empresas fantasma que él controlaba. Estaba desviando dinero tanto de nuestras cuentas como de los clientes de su fondo de cobertura. Pero el dinero no era su único secreto. Gracias a las cámaras que Marcus había instalado bajo el pretexto de mejorar la seguridad, teníamos horas de grabaciones. Apenas una semana antes, Andrew había traído a Naomi Rodríguez, su asistente, entró a nuestra casa. Los 2 se reían mientras tomaban vino en mi sala. Naomi, envuelta en la bata de seda que Andrew me había dado en nuestra luna de miel. En una grabación, Andrew se jactaba. El acuerdo prenupcial dice que ella no recibe nada. Para cuando Amanda se dé cuenta, ya nos habremos ido. Vi el video con una extraña calma, el dolor se había ido hace meses. Lo que quedaba era una determinación fría y dura. Cada archivo, cada grabación, cada transferencia era otra piedra en el muro que estábamos construyendo. Andrew creía que tenía todo el poder. Lo que él no se daba cuenta era que la tormenta que había creado estaba a punto de arrasar con todo lo que él valoraba. A medida que la investigación avanzaba, un descubrimiento fue más duro que todos los demás. No era solo Andrew escondiendo dinero o rompiendo promesas. Era alguien mucho más cercano que lo había ayudado. Mi hermana menor, Jennifer, llevaba años luchando con deudas por el juego. Yo sabía de sus llamadas nocturnas pidiendo préstamos pequeños, pero nunca imaginé lo desesperada que estaba. Valentina rastreó varios pagos sospechosos que me llevó de nuevo a la cuenta de Jennifer. Al principio pensé que era un error, pero luego Marcus encontró registros de llamadas, largas conversaciones entre ella y Andrew, siempre justo cuando yo no estaba. La verdad me cayó como un golpe. Andrew había aprovechado su debilidad, ofreciéndole pagar sus no era familia. Era una herramienta. Y para mí, era otro recordatorio doloroso de hasta dónde llegaba su alcance. Cuando enfrenté la verdad, no sentí tanto rabia como tristeza. La traición no siempre viene con malicia.
A veces viene envuelta en desesperación. Jennifer había quedado acorralada, y Andrew la había entregado a cambio de mí. Aún así, añadí su nombre al archivo creciente de pruebas. Porque al final, ya sea por elección o por coerción, ella se había convertido en parte de su red, y las redes, solo se puede destruir arrancando cada hebra. A la mañana siguiente de que Andrew me dejara, Rebecca pidió una audiencia de emergencia. A media tarde, entré al juzgado con un traje azul marino que había comprado discretamente semanas antes. No era solo ropa, era mi armadura. Marcus llevaba una laptop para proteger a los hombres ricos de las consecuencias. Andrew parecía desaliñado, su corbata torcida, su confianza hecha trizas. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos, la rabia se reflejó en su rostro. Esperaba lágrimas y súplicas de perdón. En cambio, me encontró firme y erguida. Todos de pie, llamó el alguacil. La jueza Caroline Coleman entró con su fama de no tolerar excusas precediéndola. Rebecca no perdió tiempo. Su señoría, anoche, Andrew Carter abandonó a propósito a su esposa a 37 millas de casa durante una tormenta fuerte. Tormenta. Tenemos la grabación de audio. Ella le dio al play y la voz de Andrew resonó por toda la sala. Necesitas una lección. Caminar quizás te enseñe un poco de respeto. La mirada del juez se endureció. Señor Carter, ¿fue usted quien dijo esas palabras? Andrew se movió incómodo. Fue un malentendido. Tartamudeó, pero el daño ya estaba hecho. Luego Rebecca presentó extractos bancarios, mostrando millones desviados a cuentas offshore. Valentina mostró gráficos de transferencias ocultas. La montaña de pruebas crecía con cada minuto que pasaba. Justo. Mientras el abogado de Andrews trataba de objetar, se abrieron las puertas del tribunal. Agentes de la SEC y del FBI entraron con una orden. El momento fue intencional. El imperio de Andrews se estaba desmoronando en tiempo real. Y entonces, como si el destino quisiera un último giro, Naomi Rodríguez irrumpió. Su voz temblaba mientras gritaba al otro lado de la sala. Dijiste que ella estaba loca. Dijiste que el divorcio ya estaba cerrado. Ella levantó su teléfono, mostrando capturas de pantalla de sus mensajes. Andrew se enterró la cara en las manos. Su lección se había convertido en su perdición. La audiencia de emergencia fue solo el comienzo. En pocas semanas, Andrew fue acusado de varios cargos: fraude electrónico, abuso financiero y malversación. El juicio atrajo a periodistas de todo el estado. Cada mañana, las escaleras del juzgado se llenaban de cámaras ansiosas por captar la caída de un hombre que alguna vez fue considerado un genio financiero. Adentro, el ambiente era aún más pesado. Testigo tras testigo subía al estrado. Clientes ancianos contaban cómo Andrew los había convencido de firmar papeles que apenas entendían. Una mujer describió cómo le dijo que ella recordaba mal los retiros, sembrando dudas sobre su memoria hasta que empezó a cuestionar su propia cordura. Ex-empleados explicaron cómo les ordenaba falsificar registros, castigando a cualquiera que hiciera preguntas. Valentina guió al jurado a través de gráficos de cuentas offshore, revelando un patrón de engaños que se extendía por años. El testimonio más impactante vino de Naomi. Ya no lucía pulida ni glamurosa, se sentó en el estrado con el cabello recogido y la voz firme. Ella admitió su relación con Andrew, pero mostró grabaciones de sus conversaciones privadas. Él decía que estaba jugando ajedrez mientras todos los demás jugaban damas, contó por teléfono. La voz de Andrew se jactaba de vaciar cuentas y dejarme sin nada. El jurado escuchaba en silencio, con el rostro endureciéndose con cada palabra. Y entonces llegó la sorpresa que nadie esperaba. Un joven llamado Christopher Walsh testificó,
presentándose como el hijo de Andrew de una relación que había mantenido oculta por 2 décadas. Su madre recibía pagos mensuales de Andrew, fondos que se rastrearon directamente a cuentas robadas de clientes. La revelación no solo pintó a Andrew como un fraude, sino como un tipo dispuesto a usar dinero robado para ocultar su pasado. Al final, Andrew insistió en declarar él mismo. Intentó contar una historia donde él era malinterpretado, incluso llegó a decir que yo podría haber falsificado documentos, pero bajo el contrainterrogatorio, sus mentiras se desmoronaron. Para cuando el fiscal terminó, el jurado ya no veía a un genio financiero. Veían a un hombre atrapado en su propia red de engaños. El jurado deliberó por menos de 3 horas. Cuando regresaron, el veredicto fue claro. Culpable en todos los cargos. Cada palabra resonaba en la sala como un martillo golpeando acero. Fraude electrónico, malversación, abuso financiero, conspiración. El imperio de Andrew Carter se había venido abajo. 2 semanas después, nos reunimos de nuevo para la sentencia. La voz de la jueza Coleman tenía el peso de la definitiva cuando se dirigió a él. Señor Carter, usted abusó de la confianza, se aprovechó de los vulnerables y no mostró ningún arrepentimiento. Este tribunal lo condena a 96 meses de prisión. Prisión federal sin posibilidad de libertad anticipada, 8 años tras las rejas. El tipo que antes se jactaba de tener el control ahora estaba esposado, llevado por los alguaciles. Antes de irse, Andrew se volvió hacia mí, con los ojos llenos de rabia. Pronunció con los labios, «Esto no ha terminado». Me puse de pie, con la voz tranquila pero firme. «Tienes razón. Las demandas civiles empiezan el mes que viene». La sala quedó en silencio. Por primera vez en años, yo ya no era el que estaba callado. Afuera, los periodistas se agolpaban con preguntas, micrófonos brillando bajo el sol de la tarde. Rebecca me protegía del ruido, pero aún podía sentir el cambio. Ya no era la mujer abandonada en una parada de descanso. Era la mujer que había convertido la traición en pruebas, la humillación en fuerza y el control en justicia. La lección de Andrew había terminado. La mía apenas comenzaba. Con Andrew tras las rejas, enfrentaba una elección. Podía cerrar ese capítulo y reconstruir mi vida en silencio, o podía tomar el dolor que él causó y transformarlo en algo más grande. La decisión llegó. Rápido. Con la recompensa para denunciantes y los bienes asegurados por el tribunal, fundé la Fundación Phoenix. Un lugar donde mujeres atrapadas en abuso financiero o emocional puedan encontrar seguridad y apoyo. Marcus se encargó de la seguridad, instalando botones de pánico y cámaras pensadas para proteger, no para controlar. Valentina organizó la parte de investigaciones financieras, enseñando a las clientas a detectar cuentas ocultas y transferencias no autorizadas. Rebecca ofreció clínicas legales, mostrando a las mujeres cómo manejar divorcios y peleas por la custodia. Con confianza. Lo que empezó como mi plan de supervivencia se convirtió en un salvavidas para otros. Nuestra primera clienta fue María, una maestra cuyo esposo había escondido sus ahorros y la amenazaba con deportarla aunque ella era ciudadana. En pocas semanas, Valentina rastreó el dinero. Rebecca presentó los papeles y Marcus organizó su traslado seguro. Me senté con María mientras lloraba, reconociendo mis propias lágrimas en las suyas. Cuando se fue con sus hijos, entrando a un nuevo departamento con las llaves en la mano, entendí por qué la fundación era importante. Andrew intentó borrarme, pero en cambio me dio un propósito. La Fundación Phoenix no era solo mi venganza. Era mi renacer y un refugio para cualquiera que necesitara levantarse de las cenizas del control. Meses después del juicio, llegó una carta por correo. La letra era inconfundible, la de Andrews, escrita con pulcritud en papel de la prisión.
4 páginas llenas de resentimiento, culpándome por su caída, diciendo que yo lo había tendido desde el principio. Terminaba con una sola línea: espero que hayas aprendido la lección. La leí una vez, y luego la guardé en silencio en un marco. La carta ahora cuelga en la pared de mi oficina en la Fundación Phoenix, justo al lado de fotos de mujeres que han reconstruido sus vidas. Cuando nuevos clientes me preguntan sobre ella, les digo la verdad. Sí, aprendí una lección. Aprendí que la crueldad se revela si tienes la paciencia de reunir las pruebas. Aprendí que nadie merece ser silenciado o abandonado. Y lo más importante, aprendí que la fuerza no es ruidosa ni violenta. Es constante, estratégica e imparable. Sus palabras estaban destinadas a perseguirme. Se convirtió en mi recordatorio diario de la victoria. Mirando atrás, veo esa noche en la estación de descanso, no como un final, sino como un punto de inflexión. Andrew pensaba que me estaba enseñando sobre obediencia, sobre conocer mi lugar. En cambio, él reveló exactamente quién era y me dio la prueba que necesitaba para recuperar mi libertad. Lo que empezó como humillación se convirtió en la base para la justicia, no solo para mí, sino para otros que alguien ignora tu voz en la mesa durante la cena. Pero cada patrón se puede documentar y cada secreto se puede descubrir. Nadie merece sentirse impotente. Nadie merece quedarse solo en la tormenta. Si alguna vez dudaste de tu fuerza, recuerda mi historia. Preparación, paciencia y el apoyo correcto pueden convertir la desesperación en determinación. Y cuando te levantas, no solo lo haces por ti, sino por quienes aún buscan su salida. Si esta historia te llegó al corazón, por favor dale like a este video y compártelo con alguien que puede que alguien necesite escucharlo, y deja un comentario diciendo desde dónde me estás viendo. Tus palabras podrían ser el ánimo que alguien más está esperando. Juntos, podemos convertir las lecciones de crueldad en legados de fuerza.